cargos de elección popular no hay permisos. Lo que tiene que pedir el que pretende es una exoneración, no un permiso, porque no es un trabajo o que linda una situación. Entonces, si el presidente o el vicepresidente quisieran solicitarlo, tienen que pedir una exoneración ante la Asamblea Legislativa y calificar cuál es la causa, el motivo, la razón de esa exoneración. Segundo, en cuanto a la ilegitimidad o no de la sala, todas las causales que ha dicho, que gente que no reúne el perfil, puede ser que sea cierta. Mientras no se declare ese decreto inconstitucional, esa sala sigue siendo para la que norma la parte constitucional, aunque yo no comparta con ninguno de los que están. Pero tú no lo compartes, no lo compartes. No, es que no confundas el requisito para hacer con la forma de que ellos fueron hechos. Y solo te voy a poner un ejemplo. La anterior sala, la del 2019, Ruth, usted se debe recordar, tampoco reunían los requisitos. 2009. Por lo menos. 2009, ¿La de los Cuatro Fantásticos o la de 2019? La de los Cuatro Fantásticos. Llamada Cuatro Fantásticos. Así le dice. Pero por lo menos 2 de ellos no provenían de listas. Y que hubo también en algún momento discrepancias por esa forma de elegir. Fue electa en casa presidencial, no quiero recordar. Entonces, eso no quiere decir que eso habilite para que si lo que se hizo mal, esto no debería ser igual. Pero eso es una realidad. Yo sé que me puedes decir, bueno, ¿ante quién vas a ir a poner un recurso si la misma sala que se está impugnando, ella misma lo va a resolver? ¿Verdad? Porque eso es el corolario del planteamiento. Igual hicieron los anteriores. Así que mi tesis no es el hecho de que sentaron líneas de jurisprudencia que ahora se están haciendo como un boomerang. Son los mismos de siempre. Sí, son los mismos de siempre. Es decir, este recurso, cuando se impugnó la candidatura de ellos, fue el que más les dijo, ustedes no pueden ser juez y parte, ustedes no pueden resolver sus propias cosas. Y sin embargo, lo hicieron. ¿Me explico? Pero vámonos al punto. Al margen de todo lo que ha dicho la doctora, que es correcto, lo que ha dicho, como los requisitos que no los cumplieron, de dónde procede, ese es totalmente de acuerdo. Pero el tema es que hay un decreto que los eligió, ¿verdad? Y la sopa, por muy caliente que está, se va a enfriar en algún momento, se va a tener que evaluar todo este tema. Pero hoy por hoy, ese decreto, por lo menos, no sé. Pero te quiero entender algo entonces, Ruth y Julio. Lo que estás diciendo es que es lo que hay. Sí, en pocas palabras, es lo que hay. Legalmente, no te vas a poner, o sea, te estás yendo como a la parte formal, nos guste o no nos guste, en la parte institucional, y no explicarme con argumentos cuál otra instancia nos quedaría. Pues, y ¿sabes cuál es lo más grave? Y con esto quiero cerrar. Sí. Cuando se impugna el contenido de la ilegitimidad de la sala, esta sala no solo resuelve temas de inconstitucional, está resolviendo amparos, está resolviendo inconstitucionalidad de leyes, habeas corpus. Entonces, si es ilegal para una cosa, tendría que ser ilegal para todo. Así es. ¿Verdad? Y quiere decir que todo esto es nulidad. Y voy aún más, porque te voy a meter un ingrediente más. La legitimidad, en mi criterio, se la dieron los otros magistrados. Los otros días, cuando conformaron Corte Plena, no lo que diga Ruto, lo que diga yo. Yo, si hubiera sido magistrado y consideraba que ese nombramiento era ilegal, yo no me siento a la mesa. Si hubiera sido magistrado de la otra sala. No hubiera ido a conformar sala. O sea, que lo avalaron. No hubiera ido a conformar Corte Suprema como máximo tribunal. Pero han ido los demás. O sea, que le dieron validez. Entonces, tu argumento... Porque yo puedo hacer que no lo comparta. Pero un magistrado que me venga a decir a mí que fue a una Corte Plena con gente que es ilegítimamente nombrada, pues yo sí cuestionaría bastante. ¿Y usted valida eso, Ruth, cuando dice, bueno, o sea que, digamos, vos estás siendo bien técnico, digamos, de lo que hay ahorita, más allá de las interpretaciones, todas las fallas que han habido, entonces, pero usted validaría de que entonces no puede haber una ilegalidad en el sol, porque yo quiero entender bien el matiz de lo que tú dijiste. Yo le voy a comentar mi percepción sobre esto. En primer lugar, estaríamos, si se avala, por ejemplo, la inscripción, no vamos a hablar de la reelección, estoy hablando de la inscripción, del proceso previo, ¿verdad? O sea, constitucional no es. Los magistrados tampoco son constitucionales. Claro, no hay quien ir a reclamarle, como dice Julio, ¿verdad? Y yo creo que en ese caso también, cuando se hace referencia, hay que cumplir la sentencia, dicen, bueno, lo primero que tendría que cumplirse es el mandamiento que se hizo justamente el 1 de mayo por la sala anterior, porque aquí hay otro tema, ¿no? No solo es como impusieron a uno, sino como quitaron a los otros. O sea, hay un tema ahí
ahí de origen. Ahora, cuando llamamos al tema de la reelección, de la inscripción, miren aquí, como decía el finado, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, hay un tema... No, pero realmente para la gente, ¿verdad? Es así como, ¿verdad? Como lo último. ¿Qué está insinuando este señor? No, yo, ¿verdad? Solo recordando aquí el bien querer que le tiene mucha de la población salvadoreña. No estoy de acuerdo con esa interpretación. Correcto. Salió el espíritu ahí. Bueno, pero le gusta o no le gusta. El tema es que, bueno, constitucional no es. Otra cosa es que la gente quiera, pero no es constitucional. Y en ese sentido yo creo que hay que señalar que en un proceso electoral, para que sea íntegro, porque lo que se debe buscar es la integridad del proceso electoral donde la ciudadanía se va a expresar, hay una serie de condiciones y de requisitos. Uno de eso es que voten quienes tienen que votar, es decir, las personas que están incluidas en el padrón electoral, que no se excluya a nadie, etcétera. Pero también que sean sometidos a la consideración popular aquellos que cumplan con los requisitos. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona no cumple con los requisitos? Bueno, prácticamente lo que hay en esa circunstancia, y es bien complejo empezar a hablar de esto porque yo soy de las que he defendido el tema de la transparencia y he defendido el tema de la integridad electoral, pero lo que está haciendo cuando usted avala e inscribe personas que no cumplen con los requisitos es un fraude electoral, porque usted está sometiendo a la voluntad, o sea, está exponiendo a la gente, al electorado, candidaturas que no cumplen con los requisitos establecidos en la ley y en la Constitución. Entonces, esto es un tema que también hay que hacer un análisis, y digo con muchísima franqueza, sin pasiones. Es decir, a mí me cuesta, le digo, analizar el tema de la reelección inmediata sin tener que ver cuál es el abanico también en nuestra América Latina. Es decir, este fue el mismo mecanismo que utilizó Juan Orlando Hernández, que utilizó Daniel Ortega. Es decir, no nos vayamos de la región, ¿verdad? Aquí mismo tenemos esas experiencias. Entonces creo que hay que también tener en cuenta que lo que han buscado estas personas al perpetuarse en el poder es simplemente no levantarse de la silla. Y uno dice, ¿y qué es lo que hay debajo de la silla, verdad? ¿Qué es lo que se esconde? Precisamente porque lo que se ha evitado también, y aquí hay que agregar este otro elemento, es la cooptación del sistema de control. El sistema de control en nuestro país no funciona. Por eso es que Julio dice, ¿a quién le voy a ir a reclamar? Pero el tema no es, y vuelvo, entonces ya no es un tema jurídico, es un tema político, es un tema de la voluntad política de un grupo dominante, en este caso, que lo que hacen y lo que quieren hacer es imponer la posibilidad de la reelección. Pero jurídico y constitucional no es. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda!